Ya hemos hablado de arrepentimiento, hemos hablado de confesión y estas son cosas normales o actividades normales que deben estar sucediendo en nuestras vidas. Necesitamos ir para con nuestro Dios todos los días en arrepentimiento y fe. Necesitamos confesar nuestras culpas y pedir que Él nos perdone, así como nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Amén. ¿Se acuerdan su tarea? Ya pasó una semana. Tarea se vence este viernes que viene. Y el tema de hoy va a ser buscar restauración. Buscar restauración no es algo que a nosotros nos viene natural. Normalmente cuando nosotros cometemos un error, lo que normalmente sucede es que pensamos, o creo que se nos ha enseñado, que el simple hecho de pedir una disculpa, me perdonas, me disculpas, allí muere todo y todo debe seguir como si nada hubiera sucedido. Las cosas deben volver a su normalidad y debe de ser jiji, jaja y todo está bien. Y tal no es el caso. Cuando tú y yo cometemos errores, se causan daños que deben ser reparados, que tienen que ser reparados, y algunos de esos daños no tienen reparación. Se tiene que aprender a vivir con esos daños, se tiene que aprender a vivir con esa culpa, y el único que puede enseñarnos a hacer eso es Dios, por medio de Cristo Jesús, por medio de la enseñanza de su palabra. O sea que todo tiene que ver con Dios. Y nosotros que somos hijos de Dios, que hemos confesado entregado nuestros derechos a Cristo Jesús, debemos ser el ejemplo de cómo estas cosas se deben de estar haciendo en nuestras vidas personales, cómo estas cosas deben de estarse haciendo dentro de nuestra sociedad. Y mis hermanos, eso no lo podemos hacer nosotros solos. Tenemos que tener la ayuda de Dios, el consejo de Dios, la guía del Espíritu Santo. Y esto es lo que Pablo está hablando aquí con los Gálatas en el capítulo 6. Vamos a ver los versículos del 1 al 5. Y dice la Escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso eres, mi Señor. Tu palabra es viva y eficaz y nunca deja de anonarnos, mi Señor. Pedimos que tu palabra penetre en nuestros corazones, que nos abras el entendimiento y nuestro corazón para poder recibir lo que tú tienes para nosotros hoy y salir de aquí diferentes a como entramos, mi Señor, listos para conquistar este terreno para Cristo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. La razón por la cual Pablo escribe esta carta a los Gálatas es porque ellos se han alejado, es porque ellos se han creído de los falsos maestros. Los podemos ver en algunos versículos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, ahí en el capítulo 1, el versículo 6, nosotros podemos ver que Pablo les está diciendo a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Nosotros cuando estábamos en el mundo, al igual que los Gálatas, pensábamos creer en Dios, pensábamos que nosotros estábamos bien con Dios, estábamos bien seguros. Si alguien nos hubiera preguntado: ¿a dónde vas a ir? Si tú mueres hoy, ¿dónde despiertas mañana? Y nosotros de seguro hubiéramos dicho: en el cielo. Dios no tiene de qué culparme, yo soy una persona buena, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy buen hijo, soy buen padre, soy buen esposo, esposa, lo que sea. Y seguros estaríamos de que despertaríamos en el cielo.
alguien se acercó a nosotros y nos predicó un evangelio diferente que decía contrario a lo que nosotros creíamos. ¿Y sabes a qué conclusión llegamos? Llegamos a la conclusión de que ese evangelio que nos presentaron es la mera realidad. Es la realidad que nos llevará a la eternidad con Dios. Los Gálatas se les había predicado el evangelio. El evangelio nuevo que se les había predicado en Cristo Jesús les había dicho que tenían que deshacerse de la ley. Tenían que dejar la ley a un lado porque ahora estaban bajo la gracia y en Cristo Jesús iban haciendo la obra. Y Pablo aquí les está escribiendo, estoy tan maravillado. O sea que no había pasado mucho tiempo cuando estos creyentes allá en Galacia habían hecho una mixtura de el evangelio de Cristo Jesús con la ley. Y con la ley, aquellas personas que llegaban a la realidad del evangelio estaban obligando a estas personas a hacer los rituales de la ley, porque de otra manera no entrarían en el reino de Dios. Y déjame decirte que el evangelio es suficiente. He ahí la razón por la cual nos fue presentado. El evangelio es suficiente para llevarnos a la presencia de Dios, para darnos vida eterna y transformar nuestras vidas de principio a fin. Allá en el capítulo 3, en el versículo 1, Pablo les dice a los Gálatas, Gálatas insensatos. Y esta palabra, cuando vamos y la identificamos y nos vamos al lenguaje original, esta palabra aquí, insensatos, está suave. Esa es una palabra suave. En realidad lo que Pablo está diciendo a los Gálatas, les está llamando estúpidos. Y les dice, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Se habían dejado creer cuando se les presentó otro evangelio que no tenía nada que ver con Jesús. Se habían creído y estaban desviándose de la verdad que les había sido presentada. Nosotros en el capítulo 5, y este capítulo 5 lo vimos no hace mucho tiempo. En el capítulo 5 habla de la santificación y la práctica en el Espíritu que como creyentes los Gálatas deberían estar llevando a cabo. Y de la misma manera tú y yo como creyentes la santificación práctica, o sea que podemos dar a entender al mundo que somos diferentes, una santificación práctica o fácil. Y nos dice ahí en el versículo 13 del capítulo 5, porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. O sea que esta santificación, la cual los Gálatas habían recibido, debería ser una práctica diaria en sus vidas para que el mundo pudiese ver quién es Dios, lo cual es de la misma manera en la actualidad. Y concluye este capítulo con dar a entender estas cosas. Ser salvo por fe y vivir bajo la ley lleva al fracaso. Ser salvo por fe y vivir bajo la ley lleva al fracaso, que es lo que los Gálatas les estaba sucediendo. Supuestamente por fe ellos habían aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, pero le estaban añadiendo la ley para poder completar esa salvación que decían que tenían. Y lo contrario a eso sería que ser salvo por la fe y andar en el Espíritu les llenaría de frutos, lo cual nos da a conocer más adelante en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu que se van dando a cabo, uno se va llenando mientras va practicando la Escritura, que es lo que nos dice en el versículo 13 del capítulo 5. Si tú y yo practicamos esta palabra que nos ha sido dada, el resultado de eso va a ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, con lo cual vamos a edificarnos los unos a los otros, vamos a agradar a nuestro Dios y vamos a llevar a cabo la tarea que nos ha sido encomendada. En el capítulo 6 nos habla de cómo estos frutos es que
se van a llevar a cabo? ¿Qué es lo que van a producir? ¿Cuál es la conducta que nos va a llevar a conducir o a experimentar como creyentes en Cristo Jesús? Y en primer lugar nos dice que al nosotros confrontarnos con estos frutos que ahora en el Espíritu Santo tenemos, transformará nuestro carácter. Ya no seremos la misma persona. ¿Sí? Y cuando digo transformará nuestro carácter, no estoy diciendo que si tenemos un carácter fuerte, ahora vamos a tener un carácter suave. No, no está hablando de eso. Está hablando de que el mismo carácter con el cual Dios nos creó desde el principio, ahora va a estar bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la tarea que cada uno de nosotros necesitamos llevar a cabo. Y esto es simple, porque en la iglesia vamos a ver muchos miembros y muchos de estos miembros vamos a estar haciendo la misma tarea dentro de la iglesia. Por ejemplo, muchos vamos a ser predicadores, muchos vamos a ser maestros, muchos vamos a ser ujieres. O sea que vamos a tener la misma función, pero no todos la vamos a desarrollar de la misma manera. He ahí la diferencia del carácter y cómo Dios te va a usar en cada diferente tarea que tú vas a llevar a cabo. O sea que habrá una transformación de carácter, pero esa transformación viene por el Espíritu Santo de Dios, al cual tú y yo le estamos siendo obedientes. ¿Sí? En segundo lugar, cuando tú y yo echamos a andar estos frutos o permitimos que Dios funcione en nosotros como Él desea hacernos funcionar, esos frutos reemplazan actitudes egoístas por virtudes como las que estuvimos hablando. Nosotros ahora podemos ver que esas virtudes, o sea, se están llevando a cabo. ¿Cuándo tú pensabas que ibas a predicar el evangelio? No en el púlpito, sino que ibas a salir a la plaza, que ibas a salir al mercado, que ibas a salir por la calle y hablarle a alguien de Jesús. Cuando tú te encontrabas ahí haciendo un pequeño estudio porque te lo encargaron de tarea, no había tiempo para eso, había cosas más importantes que hacer. Cuando tú te ibas a dar el tiempo de bañarte, ponerte guapo o guapa y venir a la casa de Dios y estar aquí metido, según lo que decíamos antes, perdiendo el tiempo unas 2-3 horas. Nunca va. Y ahora esas 2-3 horas lo miramos como ganancia. O sea que las cosas, esas virtudes van haciendo algo de valor en nosotros, lo cual podemos nosotros mostrar y enseñar al mundo que esto sí vale la pena. Pero esto necesita esfuerzo, necesita trabajo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros trabajando y esforzándose, y de la misma manera lo tenemos que hacer nosotros. Y ya vamos para el tema. Esto por consiguiente nos lleva a hacer una inversión de vida que salta para vida eterna. Cuando tú y yo estamos compartiendo lo que Jesús nos dio, cuando tú y yo enseñamos lo que Jesús nos ha enseñado a nosotros, eso tiene un resultado para vida eterna. Eso tiene un resultado, como quien dice, para juicio y para verdad. Lo cual nos lleva a nosotros a reconocer que sí existe Dios y que ese Dios que existe realmente es verdadero. Y si no lo reconocemos aquí, porque mira, nosotros hemos predicado la palabra, hemos hablado de Jesús a muchas personas, de tal manera que si todas esas personas aceptaran el llamado y dijeran, ok, voy contigo, nosotros no tuviéramos solamente este edificio lleno, ya hubiéramos conseguido otro y tal vez otro más. Entonces, ¿qué pasó con esas personas que les hablamos el evangelio? ¿Les dijimos mentira? En el futuro se les va a traer a memoria, cierta persona me habló de Cristo Jesús cuando yo estaba en aquel tiempo y no le hice caso. Fulano de tal me dijo que Cristo me amaba y yo le tomé como mentiroso. Me llamó al arrepentimiento y yo lo rechacé. ¿Sabes quién va a recordar todas esas cosas? El Señor. Cuando le toque a esa persona estar ante Él,
para dar cuentas por todo lo que hizo. Mientras tanto, mientras tú y yo estamos aquí, necesitamos preocuparnos porque el Espíritu Santo esté funcionando en nosotros, o más bien nosotros funcionando bajo su poder, para poder hacer esa diferencia en cuantas personas nosotros podamos. ¿Sí? Dios llama, Jesús salva y el Espíritu envía. Y el Espíritu el Espíritu nos guía. Jesús nos ha enviado. Y si Jesús nos ha enviado, el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la tarea que va a agradar a nuestro Padre Celestial. Ok, todo esto, ¿sí? Todo esto para entrar en los puntos. Una nota bien importante. Porque tú y yo cometemos errores todos los días. Y necesitamos nosotros venir en confesión y buscar la restauración a nuestra relación con Dios. No podemos restaurarnos a nosotros mismos. No podemos restaurarnos a nosotros mismos. Y eso es lo común que sucede dentro, me atrevo a decir que casi todas las iglesias. La persona comete un error, comete un pecado, viene ante la iglesia y lo confiesa, pide perdón, ya todo va a estar bien. ¿Sí? Tanto la persona que cometió el pecado así como la iglesia estamos mal. Déjame darte un ejemplo bien claro. ¿Cuántos de ustedes se han quebrado una mano, un dedo, un pie? O más bien no se tienen que quebrar con el simple hecho de que se hagan una cortadita. Cuando yo tenía como unos 6 años, yo creo, yo me quebré esta mano. Pero tengo una bola aquí que me quedó mal. Pero estoy fuerte como quiera. Me quebré esta mano y la traje enyesada por 40 días. Después de los 40 días me quitaron el yeso y esta mano no se me estiraba bien. Quedó como así, porque estuvo así. ¿Qué crees que sucedió cuando esta mano, este brazo, se quebró? Los demás miembros del cuerpo dijeron, ya no sirve, vamos a botarlo. ¿No? Los demás miembros del cuerpo llegaron al rescate. Si yo me acuerdo bien, yo me tropecé con un bloque y cuando caí nada más con esta mano. Y todo el peso de mi pequeño cuerpecito cayó sobre este y... ¿Tú qué crees que hizo la otra mano? Inmediatamente. Cuando sentí el dolor, inmediatamente no tuve ni qué pensar, ni tuve que decirle a la otra mano, ¿sabes qué? A la ayuda. E inmediatamente la otra mano llegó. Y luego las rodillas porque no la podía mover. Y mientras este brazo estuvo enyesado, ¿sabes quién hizo todas las funciones y lo protegían de que no se fuera a lastimar? Y cuando tenía comezón por el yeso y todo eso, ¿sabes quién trataba de rascar todo eso? Los demás miembros. Cuando ya el yeso fue quitado y la mano no se estiraba, los demás miembros seguían ayudando. El que peca, si tú y yo pecamos, ¿estamos en condición de funcionar? No estamos en condición de funcionar. La iglesia tenemos que restaurar a aquel que ha sido quebrado, a aquel que ha sido cortado, a aquel que ha sido sacado de la comunión con Dios porque cometió un error. Y mira, esa persona que ha sido quebrada, cortada o lo que sea, podemos ser tú y yo. Con el simple hecho de no confesar nuestras culpas para con Dios y buscar su rostro todos los días en oración y en lectura y en todas esas cosas, podemos ser tú y yo. El simple hecho de no hacer nada o que los demás no se den cuenta no quiere decir que las cosas van a estar bien. Lo que dijo Joel, el tema que sigue, ya estamos sobreavisados. Nadie nos escaparemos, o sea, la consecuencia de. Entonces, quiero empezar con el primer punto por el versículo 1 del Gálatas capítulo 6. Quien ha caído en pecado necesita de sus hermanos espirituales que le restauren.
Quien ha caído en pecado necesita de sus hermanos espirituales que le restauren. Y tú y yo necesitamos estar a sabiendas que cuando hemos cometido un error, yo tengo que dejar que tú me restaures a mí. Yo tengo que poner todo de mi actitud, todo de mi esfuerzo, el todo de mí, para que tú me lleves a la restauración que necesito, primeramente con Dios y en segundo lugar contigo, o sea, con la iglesia. Y así cada uno de nosotros necesitamos tener eso bien claro, porque naturalmente no lo vamos a querer hacer por todo lo que implica. El versículo 1 nuevamente dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dios es el único que puede restaurar. Es el único que restaurará al pecador. La iglesia y sus miembros actúan como un canal de gracia, siendo así un hospital espiritual y al mismo tiempo una comunidad de apoyo que mediante la verdad y el amor brindan un equilibrio. Brindan un equilibrio para que no vayan a causar más daños, para que no vaya a haber más atropellos, para que ese miembro que ha sido roto, que ha sido cortado, que ha sido sacado de la comunión, pueda ser restaurado a la comunión con Dios y a la comunión con sus hermanos. Tiene que haber un equilibrio. Y está diciendo que tú y yo necesitamos, o sea, los espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Nosotros. Y si no somos espirituales, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos aplicarnos. Necesitamos llenarnos de la palabra. Nosotros necesitamos orar diariamente. Necesitamos poner las armas espirituales en práctica para que el Espíritu Santo pueda habitar y morar en nosotros y llevarnos en victoria en cada vez. Y poder lograr ese equilibrio. ¿Sí? Ese equilibrio, lo cual quiere decir que tú y yo no vamos a juzgar, porque eso es lo primero que queremos hacer. Tú y yo no vamos a criticar. Míralo, hermano, este era el más espiritual. Yo pensaba que, míralo nomás. ¿Te has fijado? No. Tenemos que cuidarnos de esas cosas. Tenemos que recordar que somos espirituales y el Espíritu Santo no critica. Imagínate si el Espíritu Santo criticara cuando le recibimos por primera vez, en vez de entrar en nosotros y darnos vida, hubiera corrido y se hubiera alejado de nosotros, pero no hizo tal cosa. Y de la misma manera tú y yo tenemos que correr con nuestros hermanos y buscar levantarles, buscar aconsejarles de una buena manera para poder llegar a la restauración necesaria. Y en este proceso tenemos que ser conscientes, tanto quien busca la restauración como el que está ayudando en la restauración, que el pecado tiene que ser confrontado con la verdad y con las escrituras. Con la verdad y con las escrituras. Pero tiene que haber cierta confrontación. Mientras tú y yo estamos en consejería porque hemos cometido un error, tenemos que sacar todas las cosas a la luz. ¿Sí? Porque cuando estamos sacando todas las cosas a la luz, estamos desarmando a Satanás que no venga en contra de nosotros con cosas que no confesamos o con cosas que estamos deteniendo el proceso de la restauración. Ahora, recordemos que quienes estamos ayudando en este proceso, según el pasaje, somos espirituales. Estamos para ayudar, no para juzgar. Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 nos dice: por tanto, si un hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
Debemos seguir las reglas que el Señor nos ha dado en su palabra. Y muchas de las veces nosotros nos damos por vencidos a la primera o a la segunda. Y tenemos que nosotros seguir la guía del Espíritu Santo y buscar que esa persona llegue a la restauración, porque es un miembro del cuerpo de Cristo. Y al no estar ese miembro, el cuerpo de Cristo se encuentra inválido. Hace falta. En este proceso, en segundo lugar, se guía y se ayuda a la persona en su comunión y caminar con Cristo. Esto lo conocemos dentro de nuestro medio como discipulado continuo. El discipulado continuo es algo que nos ayudará a nosotros a crecer espiritualmente, nos va a ayudar a nosotros aprender, a apoyarnos los unos en los otros para poder lograr la tarea que Dios nos ha encomendado. El discipulado continuo es un proceso de crecimiento continuo y constante. No hay día que tú y yo no nos levantaremos trabajando en este discipulado continuo. ¿Por qué? Porque transforma la fe a un estilo de vida. La fe la cual Dios nos ha dado nos lleva a vivir un estilo de vida que agrada a Dios y por consiguiente va agarrando favor, tomando favor para con el pueblo de Dios y aún para con el mundo. ¿No te has fijado que muchas de las veces tú entras entre la gente y se dan cuenta que tú eres cristiano y que tú vas a la iglesia y cambia su manera de hablar, cambia la manera de hablar aún de las personas que no conocen a Dios y se cuidan? Y hay la razón por la cual debemos guardar nuestro testimonio, para que esas cosas vayan aumentando. Quienes ellos deben de ver en nosotros es a Dios. No es un evento temporal, ni tampoco es una clase o una etapa. Esto del discipulado continuo no es una etapa por la cual tenemos que pasar, es algo que debe ser constante y debe de ser continuo. Efesios capítulo 2 versículo 10 nos dice que Dios nos ha creado para buenas obras en las cuales tú y yo debemos andar en todo tiempo y en todo lugar. En tercer lugar, esto de la restauración es una necesidad mantenerse lleno del Espíritu y estar en guardia. Esto significa que permitir a Dios controlar todo lo que nosotros somos. Porque en ese proceso, tanto quien está siendo restaurado como nosotros que estamos ayudando en el proceso de restauración, van a haber cosas que no vamos a querer hacer. O va a haber veces que va a haber cosas que vamos a hacer de mala gana. ¿Sí me explico? Cosas que no van a ser agradables. Sin embargo, el trabajo nuestro es guiar en la restauración, y si nosotros somos los restaurados, tenemos que poner todo de nuestra parte para llegar a ese punto. Punto número 2. Cada persona tenemos responsabilidades que llevar a término. El versículo 5 nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Cada uno de nosotros llevará nuestra propia carga. O sea que tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Si estamos buscando restauración, tenemos que reconocer que necesitamos un cambio. Así como cuando llegamos a Jesucristo por primera vez, fue necesario reconocer que necesitábamos un cambio. Llegar a esta conclusión es el primer paso que tenemos que lograr. La iglesia en Corintio tenía el mismo problema. Podemos ver allá en el capítulo 5 de Primera de Corintios que había un problema bastante grande ahí y ellos no lo querían reconocer. Ellos no estaban dispuestos a aceptar
que estaban mal, sino que hacían todo lo contrario, aplaudían este tipo de cosas y decían estar bien cuando grandes atrocidades, grandes problemas se estaban llevando a cabo dentro de ellos. Y Pablo les exhorta allí en el capítulo 5, el versículo 5, y les dice: el tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Me parece que ahí hay un poco de responsabilidad, tanto de quien está restaurando como el que está siendo restaurado. Tú y yo tenemos que aceptar que hay cosas que se tienen que arreglar. Tenemos que reconocer la necesidad de un cambio debido a que tenemos una nueva vida en Cristo, debido a que caminamos con Dios y tenemos una tarea que lograr. Somos responsables, seremos responsables. Y si nosotros somos responsables, tanto quien está siendo restaurado como el restaurador, nos tenemos que sumergir en la palabra de Dios. Solo Dios tiene el poder para restaurar el corazón que ha pecado. Solo Dios es quien tiene el antídoto que nos sanará y nos preparará para el resto de la vida. Y nos ha dado la responsabilidad a ti y a mí de buscar personas, de llegar a Él y pedir ese antídoto. Y esto lo encontramos en su palabra. El pasaje nos dice que los espirituales debemos restaurar a los que han caído. En Hechos capítulo 20, versículo 35 nos dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Para qué usamos este versículo mayormente? Para los diezmos y ofrendas. Pablo no está hablando de diezmos y ofrendas. Pablo está hablando de invertir nuestras vidas en las vidas de quienes necesitan de Dios. Tenemos que recordar que la iglesia somos el representante de Dios aquí en la tierra. Las personas debemos venir a la iglesia esperando hallar la ayuda de Dios y deben encontrarla cuando se topan contigo y conmigo, sea cual sea el problema que traen. ¿Por qué? Porque es más bienaventurado dar que recibir. No podemos estar pensando en lo que tenemos o no tenemos. Debemos estar pensando que Dios es quien quiere ayudar a las personas que vienen. Es ahí la razón por la cual estamos evangelizando, es ahí la razón por la cual estamos queriendo discipular. Y es una inversión de vida. Y sí es cierto, es más bienaventurado dar que recibir. Cuando encontramos y nos damos cuenta de esa verdad, nosotros queremos hacer más ese trabajo, aunque estemos cansados, agotados. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. ¿Qué queremos hacer con los ociosos? Queremos dejarlos atrás, queremos echarlos a un lado. Sin embargo, tenemos que decirles la verdad. Eso es lo que nos dice el versículo. Tenemos que decirles que no sean ociosos, que se pongan a trabajar, que se empapen de la palabra de Dios para poder lograr aquello por lo cual fueron creados. También como hijos de Dios es una necesidad cumplir la ley de Cristo, que es lo que nos dice en esos pasajes. No podemos, tú y yo, decir que somos hijos de Dios y no buscar cumplir con la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Muchos nos preguntaríamos, o tal vez nos preguntamos. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
Si tú y yo, o más bien si los apóstoles buscaban amarse los unos a los otros así como Jesús les amó, que entregó y dio su vida en rescate por ellos, entonces el mundo se daría cuenta quiénes serían los discípulos de Jesús. Y fíjate que esa regla no ha cambiado. Esa regla está vigente aún hoy. Cuando la iglesia tomamos las cosas de Dios en serio y nos amamos los unos a los otros así como Jesús nos ama, que nos ha salvado y nos lleva a la vida eterna, el mundo se da cuenta en realidad quiénes son los verdaderos hijos de Dios, aquellos que se aman los unos a los otros como Jesús les ha amado. En Mateo capítulo 7, versículo 12, nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. ¿Se acuerdan cómo le llamamos a este versículo? Es la regla de oro. Lo que tú quieres que hagan contigo, eso haz tú con tu prójimo, eso haz tú con los demás, y eso es la ley de Cristo. Si nosotros predicamos el evangelio, ¿qué vamos a cosechar? Evangelio. O sea, creyentes en Cristo. ¿Y qué tal si no somos nada? ¿Qué vamos a cosechar? Nada. Es la ley. Es la regla de oro. Y pareciera que cuando nosotros predicamos a Cristo Jesús nos va mal. Podemos ver personas alrededor del mundo que les está yendo mal. Pareciera a ojo humano. Pero se nos olvida el otro versículo que dice que cuando nosotros hacemos la obra de Dios, estamos haciendo tesoros ahí en el cielo. Dios no va a guardarnos en este mundo por siempre. Este mundo pasará, este cielo pasará, esta tierra pasará. Pero si nosotros guardamos su palabra no pasará. Y haremos tesoros ahí en el cielo. En Mateo capítulo 9, versículo 13, dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te has fijado cómo nosotros nos juntamos con cierta clase de personas, con cierto nivel de personas? Y eso mismo hacemos cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros salimos a hacer la obra del Señor, a donde quiera que sea que vayamos. Nos juntamos con cierto grupo de personas. Somos como llamados a cierto grupo de personas. Si miramos una persona sofisticada y que tiene educación en algún lado, en la tienda o en el trabajo, pensamos 2 o 3 veces hablarle de Jesús si es que nos da la oportunidad. Y ya de la misma manera, si miramos a alguien que tiene un nivel más bajo que el que nosotros decimos tener, de la misma manera lo pensamos 2 o 3 veces para hablarles de Jesús y predicarles el evangelio. ¿Qué dice Jesús? Ve y aprende lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. No se trata de sacrificio. Jesús ya hizo todo el sacrificio que se necesitaba hacer. Se trata de misericordia. La misma misericordia que tú y yo, con la misma misericordia que fuimos alcanzados, es la misma misericordia que necesita ser llevada a las demás personas para que sean alcanzados y hallar la salvación. En tercer lugar, no debemos confiar en el yo. No debemos confiar en el yo, sino que hemos de someter a prueba cada una de nuestras obras. Tú y yo ahora en Cristo Jesús estamos viviendo de una manera que todo lo que hacemos, decimos y pensamos debe ser traído a la luz de la Escritura para asegurarnos que estamos haciendo las cosas como Dios le agrada. Todas estas cosas necesitan ser llevadas a la luz de la Escritura y así asegurarnos que estamos haciendo bien las cosas. Y en último lugar, en este punto, necesitamos mantenernos en constante oración. Normalmente cuando fallamos, ¿queremos orar? No.
no queremos orar. No queremos orar porque no hallamos las palabras. No nos damos el tiempo porque no sabemos ni por dónde comenzar. Y tenemos nosotros que hacer el esfuerzo, quienes estamos ayudando en la restauración, de tomar a aquella persona que está buscando la restauración y llevarlo a la oración, oír y orar con él o con ella en ese lugar donde se encuentra. Recordemos que quien puede restaurar es Dios, no nosotros. Nosotros solamente somos el medio que Él está usando en ayuda para con aquella persona. La restauración que necesitamos se encuentra en el compañerismo. Compañerismo. No sé si has escuchado tú que en el tiempo de la pandemia aquellas personas que sufrían de ansiedad y depresión y todas esas cosas, en el tiempo de la pandemia eso aumentó en gran manera el porcentaje. ¿Sabes por qué aumentó? Porque nos dijeron, quédate en casa, cierra las puertas y ventanas y pon una toalla debajo de la puerta para que no entre ni siquiera el aire. Y si tú vivías en casa con otras 2 o 3 personas, te decían, ok, si te enfermas, enciérrate en tu cuarto y cierra la puerta y no dejes a nadie entrar. Tienes que aislarte. Muchos de nosotros, cuando llegamos a la iglesia, tal vez traíamos ese tipo de cosas y no nos dábamos cuenta. El compañerismo de la iglesia, el compañerismo de los hermanos, las charlas constructivas, lo cual nos ayuda a desahogarnos, quitaron esas enfermedades y nosotros ni cuenta nos dimos. Ahora hay una alegría y un gozo, nos podemos gozar, así como dijo Joel al principio. El compañerismo nos va a ayudar a librarnos de muchas de estas cosas que nos agobian. Porque el compañerismo es primeramente con Dios y en segundo lugar con la iglesia. Punto número 3. Es Jesús restaurando al caído mediante la iglesia. Es mismo Jesús trabajando en estas cosas. Y ya hay la razón por la cual tenemos que someternos. Tenemos que tener un sometimiento completo y una entrega completa. Porque es Jesús trabajando. Someterse simplemente es reconocer voluntariamente el señorío superior. En primer lugar, el señorío superior de la iglesia, de Jesús. El señorío superior de Jesús. Y en segundo lugar, el señorío de la iglesia. No señorío como que te manda, sino señorío como que te puede ayudar, porque es mandado por el Señor Jesús a restaurar a los demás miembros de su cuerpo. Que nos vamos a ayudar los unos a los otros, mientras que en la entrega es soltar el control sobre las áreas afectadas. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo caemos, rompemos esa relación. Y esa relación que está rota, o sea, la rotura de la relación afecta todo nuestro ser. Nuestra mente se distorsiona, nuestro pensar no es claro, nuestras acciones no son con cordura. Y si nos quedamos en ese estado, casi de inmediato, nosotros volvemos con el vocabulario que antes teníamos. Nosotros volvemos a las acciones que antes teníamos. Porque no quisimos buscar esa restauración. Entonces tenemos que, en la entrega, tenemos que notar que necesitamos soltar el control. Ambas cosas
Son los pasos clave para iniciar un proceso de sanidad y transformación. Tenemos que rendir el control. Proverbios capítulo 3, versículo 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Es así de simple. Pero nosotros lo complicamos. Tenemos que reconocer nuestros límites, descansar en la incertidumbre y quedarnos quietos. ¿Qué nos dice Salmos? Que cuando todo parece estar quieto, todo parece estar silencio, ¿quién está trabajando? Dios. A veces nosotros hacemos y deshacemos, queremos ir y venir y miramos que Dios no hace nada, no escuchamos nada, no vemos ningún movimiento. Y estamos pensando que Dios trabaja como nosotros trabajamos. Tenemos que recordar que sus caminos no son nuestros caminos y que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Al entregar nosotros toda nuestra voluntad, o sea, reconociendo nuestros límites, vamos a descansar en la incertidumbre, o sea, cuando no sabemos qué va a pasar. Y tenemos que quedarnos quietos, esperar que el Señor nos dé la dirección, porque es Él trabajando en la restauración que necesitamos. Esto nos lleva a tener una renovación de mente, y de esto hemos hablado miles de veces, de una renovación de mente. Jesús está trabajando en nosotros mediante su Espíritu, empapándonos de su palabra, dándonos un cambio de perspectiva, transformando nuestro corazón, reemplazando los patrones de pensamiento, cambiando así nuestra actitud y comportamiento, alineando a la persona a la voluntad de Dios. Y tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios. A veces nos es difícil y nos es un poco borroso identificar exactamente cuál es la voluntad de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que ir con Jesús, tenemos que ir a la Escritura, tenemos que ir a la oración, tenemos que ir con la iglesia en compañerismo para que Dios aclare esa voluntad, lo cual nos va a llevar a una obediencia en amor. Una obediencia en amor, o sea, la entrega tiene un paralelo perfecto en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo se entregó Jesús a la obra de Dios? Por completo. Por completo. Se hizo semejante a nosotros y eso no fue suficiente, sino que tomó forma de siervo. Y fue obediente hasta la muerte. Jesús se sometió de esa manera al Padre y el Padre se agradó. Y tiene un paralelismo para con nosotros en obediencia, nuestra obediencia en amor a lo que estamos recibiendo. Tanto el que está siendo restaurado, así como el que está ayudando en la restauración, esa obediencia en amor debe de ser ejecutada. Lo cual nos deja en lo último acción y servicio. Si nosotros decidimos ser restaurados y estamos ayudando en la restauración, el proceso se va a completar cuando nosotros llegamos a la acción y servicio, de lo cual fue que nos caímos cuando pecamos. Cuando cometimos la falta, nos caímos de la acción y del servicio. Dejamos de estar en acción sobre lo que el Espíritu Santo nos estaba guiando y dejamos de servir en lo cual Dios nos había llamado a hacer. Porque rompimos esa relación. Entonces el punto es de llegar o traer a la persona a la restauración para que se ponga en acción bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo y comience a servir. Y sabes que esto es un problema, porque Satanás nos va a atacar por el otro lado y nos va a decir: hey, ¿no te acuerdas de lo que hiciste? Tú no eres digno, ¿qué estás haciendo aquí? Los hermanos tienen confianza en ti, pero tú les vas a volver a fallar. O más bien los hermanos están tomándote confianza de nuevo y tú les vas a volver a fallar. Y tenemos que tener nuestra mente en pasar todas esas cosas, echarlas a un lado.
porque en acción y servicio es donde nos debemos encontrar. Acción y servicio es donde se debe encontrar la iglesia en su totalidad, todo el cuerpo de Cristo. La iglesia no es un edificio, sino una comunidad de creyentes, o sea, tú y yo, en constante movimiento, fundamentada en la ayuda mutua, la evangelización y la caridad. Esta vocación activa se traduce en el cuidado del prójimo y en el servicio desinteresado, siguiendo las enseñanzas bíblicas que el Señor Jesús nos enseña todos los días, si es que vamos a la Escritura. Y mira, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, me gustó mucho lo que dice ahí. En cuanto a esta acción y servicio, o sea, lo que estamos, el mensaje que estamos tratando de comunicar en cuanto a la restauración, dice lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses: nosotros les dimos el evangelio que les trajo a la libertad, y esa libertad les ha dado vida eterna, les ha dado una relación con Dios, tienen comunión con Dios y ya han reconocido que tienen hermanos en la fe que los aman y que ustedes deben amarlos así como Cristo les amó. Pero si hubiera sido posible, les hubiéramos dado no solamente el evangelio, sino nuestras vidas para que ustedes pudieran vivir. ¿Qué dice Jesús? No hay mayor amor que este, ¿qué? Que el que dé su vida por sus amigos. Eso es lo que está diciendo Pablo para con los tesalonicenses. Y les da el ejemplo. Les dice allí: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjate bien lo que está diciendo el versículo. ¿Qué es una nodriza? Una nodriza no es la mamá. En aquellos tiempos había personas que tenían hijos y por alguna razón o otra no querían darles pecho a sus hijos, no querían amamantar a sus hijos. Sería porque su cuerpo se desfiguraba o qué sé yo. Entonces estas personas, como tenían la posibilidad, bueno, y había personas que realmente no podían hacerlo por enfermedad o por cualquier cosa, y si tenían los medios, ellos contrataban a una nodriza, a una mujer que estaba dispuesta a darle pecho a sus hijos, a criar a sus hijos como si fueran de ellos. Y eso cría un vínculo. Eso cría una relación personal entre esa señora que está dando pecho a un hijo que no es de ella. Y por eso dice, como si criara a sus propios hijos. Y fíjate bien, cuando Moisés fue puesto en esa canasta y lo echaron al río y la hija del faraón lo halló, ¿te acuerdas qué dijo la muchachita esa que vio que la hija del faraón recogió a Moisés de las aguas? Señora, si quiere yo le busco una nodriza que venga a criar a su hijo. ¿Quién fue la nodriza de Moisés? Su mamá. ¿Quién fue aquella niña que le estaba diciendo a la reina, a la princesa esta? La hermana de Moisés. Corrió y fue y le dijo a su mamá: la hija del faraón necesita una nodriza. Y ahí va ella corriendo a ofrecer sus servicios para criar su propio hijo, que ahora ya no era de ella. ¿Quién es la nodriza aquí entre nosotros? Nosotros, la iglesia, que estamos buscando ayudar en la restauración de aquel hermano que ha fallado.
Lo debemos cuidar y apapachar y consolar como si fuera nuestro propio hijo, porque necesita regresar a la comunión, no con nosotros, con Dios. Pero si regresa a la comunión con Dios, es un automático que va a regresar a la comunión con nosotros. Y eso hace toda la diferencia. Eso quita todo el peso que tú y yo pudiéramos sentir en decirme, esto es difícil, esto no lo puedo hacer, esto no lo quiero hacer. Pablo está queriendo dar su propia vida por los hermanos allá en Tesalónica. Y este es el ejemplo que pone. Es mismo Jesús restaurando la vida de aquel que falló a la relación con Él mismo. Porque es necesario. Es necesaria. Y para concluir, para terminar, el versículo 16 del capítulo 6 de Gálatas, que es la conclusión de todo el pasaje. El versículo 16 dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿No queremos paz y misericordia? ¿No queremos gozar de la llenura del Espíritu y de su guía? ¿No queremos nosotros agradar al Dios del universo? Esta actitud es la que necesitamos tener. Y si nosotros hemos fallado, debemos ser hombres y mujeres de verdad que busquemos esa restauración, sabiendo que al buscar esa restauración vamos a tener que pasar por un proceso que tenemos que pasar para llegar de nuevo a la relación con Dios y estar en acción y en servicio. Cuando hemos pecado, la voz de quien escuchas que vuelvas a la relación es la voz del Espíritu. No es la voz de tus hermanos en la fe, no es la voz de la iglesia, es la voz del Espíritu que te está llamando. Y tal vez te llama por medio de la iglesia, tal vez te llama por medio de tus hermanos en la fe, pero es el Espíritu que te está invitando de nuevo a la relación, que te arrepientas de tu pecado, que vengas a Él en fe y confieses tu mal para restaurarte a la relación que tanta falta te hace. Pongámonos de pie. Quiero poner algo en tu mente y en tu corazón. Porque nosotros necesitamos ser un poco más fervientes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. En la sociedad hoy en día hemos llegado a pensar que hacer la iglesia a nuestra manera y con tal de decir que tenemos una relación con Dios, todo va a estar bien. Y nos damos el lujo de hacer ciertas cosas, de no hacer ciertas cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Y pensamos que todo está bien. ¿Sabes qué necesitamos? Restauración. Restauración. Necesitamos arrepentirnos de esas cosas por más pequeña y más mínima que sea. Necesitamos confesarlas y necesitamos buscar restauración. No leer nuestra Biblia es una de esas cosas. No hacer nuestro cuaderno espiritual. No someternos a la estructura de la iglesia. Y pensamos que son cosas mínimas. Y todo eso está estorbando a nuestra comunión con Dios. No ver a nuestros hermanos en la fe que son regulares en llegar es lo mismo. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de restaurarles. Y para restaurarles vamos a tener que confrontarles. Y tal vez no va a ser agradable, pero es necesario. Oremos.
Padre celestial que estás en los cielos, grande eres, misericordioso y lleno de gracia. Te damos gracias por la palabra que ha sido compartida, mi Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo ayude a que fermente en nuestros corazones, que nos dé esa convicción de hacer los cambios necesarios para crecer en gracia, para crecer en fidelidad para con tu voluntad y valentía para confrontarnos los unos a los otros y sacar el mal de en medio, mi Señor, para así poder edificarnos con libertad y gozarnos, mi Señor, en lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor, y te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy, que tú seas con ellos donde quiera que sea que se encuentren, que tú les exhortes, que tú les ayudes a entender que no hay otro lugar mejor sino que estar en tu casa, alabando y glorificando tu santo nombre. Despídenos en paz de aquí, mi Señor, y ayúdanos, mi Señor, a llevar ese mensaje a quien tiene necesidad de oírlo. En el nombre de Jesús, amén.